Las costas y mares de México contienen una riqueza excepcional compuesta por sitios arqueológicos e históricos, tanto terrestres como subacuáticos, cuyo estudio permite reconstruir el pasado marítimo de México, desde la época prehispánica hasta la era moderna. Varios aspectos de la historia de nuestro país no se podrían explicar sin considerar su relación con el mar. La arqueología marítima investiga el pasado del hombre, así como distintos procesos sociales que a lo largo del tiempo han moldeado nuestro presente, a través del estudio de diversos objetos creados o modificados por el hombre y que fueron perdidos, desechados o abandonados en el mar por distintos motivos, como un naufragio. La Subdirección de Arqueología Subacuática del INAH es la dependencia encargada de estudiar, proteger, gestionar y conservar el patrimonio cultural sumergido de la nación, el cual nos pertenece a todos. Los naufragios o pecios son restos de embarcaciones o de su carga, armamento y otros objetos asociados, cuyo estudio permite entender cómo y por qué se hundieron, a dónde se dirigían, de dónde venían y cuál fue su papel en la historia de la navegación del área. Están sujetos a protección por las leyes mexicanas y por la Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de la UNESCO, para asegurar su conservación y disfrute por parte de las generaciones presentes y futuras. Los primeros exploradores llamaban quitasueños o triángulos a la peligrosa zona en la que se encuentra el Banco Chinchorro, que finalmente obtiene este nombre hasta la segunda mitad del siglo XVIII. Banco Chinchorro se ubica en el Mar Caribe, a 30.8 kilómetros al este de Majahual, municipio de Otompe Blanco, en la costa sur del estado de Quintana Roo. Forma parte del sistema arrecifal mesoamericano, cuyos 1,000 kilómetros de extensión lo caracterizan como la segunda barrera más grande del mundo después de la Gran Barrera Arrecifal de Australia. Refugio de marineros amenazados por tormentas o huracanes, referencia geográfica para los navegantes, trampa para la navegación, cementerio de barcos, espectador de infortunios que resguarda, además de una gran riqueza natural, una síntesis y un catálogo de la historia de la navegación de los siglos XVI al XX. Eso y más representa Banco Chinchorro dentro de la actividad marítima. Su presencia, conocida o ignorada, buscada o evitada por los hombres de mar, ha contribuido a lo largo de 500 años a la formación de varios contextos de naufragio, con restos de embarcaciones de distintas épocas y nacionalidades. Aquí yacen anclas, artillería y lastre de algunos de los barcos a vela que surcaron las aguas de esta parte del Caribe desde el siglo XVI, así como armazones, calderas, propelas, motores y cascos de embarcaciones más modernas. Todos estos vestigios reposan en los fondos arenosos o sobre la barrera arrecifal, testigos mudos de la historia, esperando a ser transformados y a la vez preservados por corales, esponjas, algas y otros organismos que dan a Chinchorro su carácter de área natural protegida. Estamos en la 13ª temporada de campo del proyecto de inventario y diagnóstico de recursos culturales sumergidos en Banco Chinchorro, que lleva la Subdirección de Arqueología Subacuática desde 2006, más o menos. Hasta el momento tenemos 69 sitios registrados. Sitios son lugares con restos culturales sumergidos, desde objetos aislados como bancos o cañones hasta embarcaciones casi completas como la que se ve ahí en el fondo. Estos sitios se han logrado registrar gracias a la participación de los pescadores, de las cooperativas de Banco Chinchorro y también del trabajo de la Subdirección de Arqueología Subacuática. Chinchorro está ubicado en una región que desde hace 500 años es importante para la navegación, desde la época de exploración y conquista. Hasta la actualidad las rutas de navegación pasan por el este del banco y pues no es de extrañar que si las agarraba un norte o un mal tiempo, las embarcaciones eran arrastradas hacia acá por la misma corriente. Una de las ideas del proyecto no es solo hacer la parte de investigación arqueológica, sino es más bien enfocada a lo que se le llama manejo de recursos culturales, que es ver todos aquellos componentes que inciden en un sitio arqueológico. Entonces, se trata de ver la parte de investigación, de conservación, de difusión y protección del patrimonio cultural sumergido, y en este caso también estamos atendiendo una propuesta como de visita pública para los pescadores y prestadores de servicios de Chinchorro, con el objetivo de que ellos se beneficien también de las visitas guiadas a los sitios de naufragio. Entonces, este grueso inventario de 69 sitios seleccionamos 5, considerando diferentes cronologías y características de los contextos. Entonces, estos 5 sitios son como sitios piloto. Hicimos una guía
general con información de cada uno de ellos. Incluimos la descripción, el plano de sitio, además como una base para que los guías puedan tener información como coherente y digna de los sitios, ¿no? Que se lo puedan dar a los visitantes. Y la idea, que como te digo, es que ellos se beneficien y a su vez se vuelvan en custodios de estos sitios, ¿no? Que los protejan para que ellos mismos puedan seguirlos utilizando hacia un futuro y las generaciones presentes y futuras tengan la oportunidad de conocerlos. Pecio 40 Cañones. En este sitio se aprecian los restos de una embarcación a vela con artillería, posiblemente de origen inglés o español de la segunda mitad del siglo XVIII. Los restos están dispersos en un área de 15 por 40 metros aproximadamente, a una profundidad máxima de 6 metros. Es uno de los arrecifes artificiales más antiguos de Chinchorro, hogar y sustento de una gran variedad de organismos marinos, como corales, esponjas, invertebrados y peces que habitan entre los cañones y sobre las piedras del lastre. Conserva 36 cañones de hierro fundido. Algunos se hallan sobre los montículos de piedra del lastre y por su disposición parece ser que estaban almacenados en la bodega. Bajo el lastre hay restos de madera de la parte inferior del casco. También se encontraron fragmentos de botijas, platos, balas, municiones, herrajes y aparejos del barco, así como un ancla del tipo almirantazgo de 4 metros de extensión, posiblemente del siglo XVII. Manuel Polanco, para servirles. Tengo 75 años. Nací en Xcalac, Quintana Roo. Siempre he sido pescador, marinero. Actualmente soy capitán ahorita de un barco americano, o sea, un barco particular. Crecimos allá, la sabe, la primaria. Estudié hasta tercer año nada más de primaria. A los 11 años pues ya a trabajar. Fue la primera vez que fui a Chinchorro, cuando conocí el barco, el Ginger Scout, un carguero muy grande. Y entonces un día vi un abadejo, pero un abadejo grande, como unos 12 o 14 kilos. Y lo empecé a perseguir y cuando ya que llegaba, en una de esas vi que se clavó y se metió en algo. Ya me acerqué y entonces ya vi los cañones. Ya se quedas impresionado, es lo que siempre quiere uno ver, algo así. Pero se veía, ya te digo, muy impresionante, los cañones estivaditos, los jarrones por los lados, las anclas tiradas allá. Todo, hasta el polvo del mar se veía encima. Sí, por la cantidad de cañones, 40 eran, varias veces vuelves a pasar y todo. Y ahí se le quedó el nombre pues, para identificarlo. De largo tendría como fácil unos 40 pies, lo que era la pura carga, ¿no? O sea, en que estaba el cerro de cañones y piedras y todo eso. Ahora no sabemos si la proa estaba más para acá y más, porque la popa quedó para la parte honda. Como vino con algún nortazo o algo así, y cuando lo vieron es que estaban encima. Por lo mismo había una ancla al norte y otra en la popa. Tales quisieron sacarlo o lo tiraron, pero ya demasiado tarde. Y las balas de cañón igual, y no estaban separadas, sino que estaban en un solo cerro. Entonces que sí que todo estaba junto en bodega. Pecio el Ángel. El sitio está formado por los restos de una embarcación de madera con forro de metal de finales del siglo XIX o principios del XX, hundido dentro de la laguna Recifal a 12 metros de profundidad. Se logran distinguir las bordas, la sección de proa en la que se halla la llamada Ancla de la Esperanza, así como la popa y un par de contenedores. Conserva los tablones del piso de cubierta y el recubrimiento metálico, en el que se aprecian los clavos de hierro y algunos pernos de bronce. También se hallaron ladrillos y marcas de estos sobre una placa de metal, probablemente indiquen el lugar en el que se ubicaba la cocina de la embarcación y funcionaron como soporte para el fogón. Bueno, el ángel, ya te digo, es de casualidad que lo encontré. Fondeamos allá, mientras pasaba el tiempo, el capitán empezó a nadar. Llegó a un arrecife, vio unos pedazos de fierro y me lo dio.
Entonces yo dije, no, pues si hay fierro debe haber barcos cerca. Y seguí nadando toda esa área hasta que lo encontré. Está como a 5 o 6 metros, me parece, ¿no? De profundidad. Ahí veo el barco así, parejito se veía, como que se había quemado y se sentó en el fondo. Pecio Caldera. Se trata del naufragio de un buque de vapor con casco de metal que data de finales del siglo XIX o principios del XX y que se impactó contra la barrera arrecifal y terminó varado en los bajos al noroeste de Banco Chinchorro, dentro de la laguna arrecifal. Los restos están dispersos en un área de 60 por 100 metros cuadrados aproximadamente, a una profundidad máxima de 3 metros. El elemento representativo de este pecio es la caldera cilíndrica, generador de vapor del tipo escocés. También se aprecia en el cuarto de máquinas, donde se transformaba la energía térmica que movía el buque, la sala de válvulas, pistones y bielas que regulaban la presión, la sección de popa con el timón y diversas partes del casco. Todo ello cubierto por una gran variedad de organismos como abanicos, esponjas y corales cerebro. Los primeros vapores fueron movidos por grandes ruedas o paletas, las cuales se sustituyeron por las hélices o propelas al ser más fáciles de operar. Las calderas también sufrieron modificaciones, ya que se buscaba generar mayor presión, menos consumo de carbón y más velocidad. Mi nombre es Obed Durón Gómez, nací en Chetumal, Quintana Roo. Mis vacaciones eran en la costa. Mi padrastro es nacido en Ixcalac y me gustó mucho el mar desde pequeño, y cada vacaciones me moría por venir a la costa, ¿no? y escuchar las historias de pirata que pegaban en ese entonces en los ranchos costeros, ¿no? Llego a Chinchorro a los 11 años de edad y me impresiono, ¿no? Me enamoro de lo que es esto, ¿no? ¿En qué sentido? De que pues todo lo que había yo soñado, ¿no? De las historias de piratas y de la navegación, pues yo quería saber realmente qué es lo que tenemos aquí guardado, ¿no? Empecé yo a bucear y empecé a ver fragmentos. A los 15 años ingreso a la cooperativa. Aprendes a bucear. Entre los cursos, un amigo que es Eugenio Cebes, salió la plática, ¿no? Y le mostré los fierros en estructura SOBI, un ancla así rara, ¿no? Llegamos al punto, no quería salir, se emocionó tanto y eran como las 7 de la noche, estábamos entrando. La visita de 15 minutos se tardó casi hora y media, ¿no? En esa primera invitación, de ahí llegó Octavio del Río, posteriormente se hizo una visita de una semana, que de ahí se hizo la base. Pues tardó un poco, 11 años de ir de trabajo profesional, ¿no? Con historiadores, buzos, arqueólogos, ¿no? Investigadores. Estoy muy inquieto, me gusta. Yo cualquier cosa, bueno, así le digo yo, cosa rara en el fondo, cosa que no es de ahí, pues me llama mucho la atención, ¿no? Y empiezo a girar, a hacer bueno, yo le digo transeptos, porque pues así se les dicen ahora, ¿no? Entonces empiezo a girar de menor a mayor, ¿no? Voy girando. Ya cuando realmente veo que no hay ninguno alrededor, pues me marco, ¿no? Enseguida me marco con el capitán, con Lino Prisciliano, que es el capitán, es una leyenda para nosotros, es uno de los primeros buzos realmente aquí en Chinchorro, ¿no? Y acá, pues es un hombre de experiencia que la verdad uno de mis grandes maestros que he tenido, ¿no? Alguien que realmente pesa, ¿no? Su enseñanza, su palabra, su conocimiento, ¿no? Y con él, a la edad que empecé con él, casi a los entre 15 y 16 años, ¿no? Veíamos todo fierro raro y me subía a la lancha, ¿no? Y me marcaban, él me enseñaba, ¿no? Mira, en esta barrera arrecifal, fíjate si no hay una piedra abollada o una cordillerita cerca o algo que llame la atención, ¿no? Para que te ubiques, ¿no? Y yo espero muchas cosas como conservación, mucha investigación, mucha exploración que le falta a este lugar. Y seguir conservando, ¿no? Yo sigo esperando, ¿no? La conservación en todas las especies. Pecio Ginger Scout.
El sitio se conforma por los restos de un buque de vapor con casco de metal que navegó hacia finales del siglo XIX o principios del XX. Este carguero encalló en la barrera arrecifal al sureste de Banco Chinchorro hace más de 50 años, desarticulándose aparentemente por una explosión premeditada. Los restos están dispersos en un área de 50 por 20 metros aproximadamente, a una profundidad máxima de 7 metros. Hacia el norte se aprecian la popa y parte de la maquinaria, compuesta por bielas, rótulas sin pistones y engranes. El buque era impulsado por 2 calderas cilíndricas del tipo escocés con un sistema de tubería interno a modo de serpentín. Estas calderas generaban la energía necesaria para mover sus 2 propelas de bronce. Parte del cargamento consistía en tubos de hierro de diferentes medidas, predominando los de 6 metros de largo con un diámetro aproximado de 20 centímetros. Este tipo de embarcaciones provocaron que se dejaran de emplear las velas para los grandes buques de carga, después de haber sido utilizados durante miles de años. Pecio Far Star. El sitio consiste en los restos de un buque mercante de la segunda mitad del siglo XX, de por lo menos 30 metros de eslora, con casco de metal y un sistema de propulsión diésel eléctrico. Encalló en la barrera arrecifal hace más de 50 años, al parecer por un error humano. Se distinguen el cuarto de máquinas con el motor a diésel, bobinas y cables eléctricos, así como el generador que movía la propela de bronce, el winche, partes del casco de acero, 3 anclas, 2 del tipo Hall y otra del tipo Almiratazgo, una escalera y varios componentes de las máquinas del navío. El desarrollo tecnológico no se detiene y el motor térmico de combustión interna alternativo, inventado por Rudolf Diesel en 1883, suple las máquinas de vapor. La combustión se realiza en el interior de los cilindros para impulsar un pistón, que es el que produce la energía necesaria para el movimiento. El uso de estos motores permitió disponer de más espacio en los buques para transporte de mercancías y pasajeros al quitar las calderas y carboneras. Banco Chinchorro, junto con sus 3 cayos, al sur Cayo Lobos, Cayo Centro y Cayo Norte, lo conforma una barrera arrecifal en todo su perímetro cuya forma aparenta una red a la que los pescadores llaman chinchorro. Darwin, en 1842, lo clasifica como un falso atolón coralino. Durante años, embarcaciones de todos tipos han navegado por estas aguas, algunas de ellas encallando o naufragando en sus arrecifes, creando así un abanico histórico
como antecedente de la navegación en el Caribe mexicano. Esto desde el momento del descubrimiento del Nuevo Mundo hace más de 500 años hasta nuestros días. Banco Chinchorro es considerado desde 1996 Reserva de la Biosfera, decreto que protege su biodiversidad y recursos naturales con los que cuenta, ello a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CONAM. Chinchorro alberga en sus aguas cristalinas, característica del Mar Caribe, fauna, color y vida que habita en armonía en este entorno natural. Estos recursos naturales forman, junto con los restos de embarcaciones sumergidos, hábitats únicos donde vida y cultura se mezclan, conformando así contextos de inigualable belleza natural y de gran contenido histórico. En la actualidad, y después de haber realizado diversas investigaciones arqueológicas en algunos de los 69 sitios registrados en Chinchorro hasta el momento, la Subdirección de Arqueología Subacuática, a través del proyecto de registro e inventario arqueológico de Chinchorro, ha logrado conjuntar una serie de esfuerzos y programas para poder lograr que se lleven a cabo visitas públicas en 5 de estos hoy ya considerados museos arqueológicos subacuáticos. Entre estos programas, la Subdirección de Arqueología Subacuática lleva a cabo programas de entrenamiento a guías de buceo con la especialidad de guía de pecios o de barcos históricos reconocidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ello permite tener la certeza de que las inmersiones se hacen bajo los requerimientos de seguridad necesarios que protegen a estos sitios históricos y a las personas que los visitan. Ven, conoce y disfruta de estos sitios. La experiencia proporciona sin lugar a dudas, además de conocimiento y cultura, una gran dosis de emoción y aventura. A continuación enlistamos una serie de recomendaciones que te ayudarán a vivir esta experiencia de forma adecuada y que intenta proteger, preservar e informar correctamente sobre estos sitios históricos, así como para salvaguardar el contenido natural en el que se encuentran. Te esperamos pronto y deseamos que disfrutes de tu visita a Banco Chinchorro, Reserva de la Biosfera, Patrimonio Cultural y Natural de los mexicanos. Recomendaciones para proteger el patrimonio cultural subacuático. 1. Asegúrate de bucear solo con guías certificados como guías de pecios. 2. Siéntete cómodo en el agua y disfruta de la inmersión. 3. Controla tu flotabilidad y evita remover el fondo. 4. El sedimento ayuda a preservar el naufragio y alterarlo o removerlo puede exponer al sitio y a los artefactos a un deterioro mayor. 5. Mantente por lo menos a 1 metro de distancia de los restos materiales. 6. Observa, pero no toques. 7. Utiliza las boyas colocadas para el fondeo de embarcaciones y nunca ancles sobre el arrecife coralino. El daño que causa anclar en un naufragio es una de las acciones que más lo destruyen. Nunca debe arrojarse o engancharse un ancla a un naufragio para utilizarse como sitio de amarre de una embarcación de buceo. 8. Promueve y protege nuestro patrimonio marino. Los buzos constituyen un grupo privilegiado. La mayoría de la gente no tiene acceso a sitios arqueológicos subacuáticos, como los naufragios que descansan bajo la superficie de los océanos, ríos y lagos del mundo. Comunica a los demás tu respeto y tu preocupación por estos recursos y usa tu conocimiento y tu experiencia para enseñarles lo emocionante y únicos que son estos sitios. Estos vestigios culturales están protegidos por las leyes mexicanas y por la Convención de la UNESCO sobre la protección del patrimonio cultural subacuático, que prohíben tocar, remover o extraer los restos materiales. Disfruta de estos sitios y por favor ayúdanos a mantenerlos intactos para preservar esta herencia cultural de todos los mexicanos.